es un caso clínico acerca de metrorragias del tercer trimestre. En este caso nos está hablando claramente de un abrupcio de placenta o de un desprendimiento de placenta normalmente inserta. Nos presentan un caso con los factores de riesgo típicos, mujer multípara, con una hipertensión en tratamiento, y nos cuentan que en el transcurso de la dilatación se produce una tetanización del útero, una contracción muy dolorosa y que se palpa como útero leñoso, acompañada de un sangrado escaso y de un sufrimiento fetal muy intenso que no corresponde al sangrado que nosotros estamos viendo clínicamente. Esto es un abrupcio de placenta claramente. El sangrado es escaso y oscuro porque la mayoría está retenido detrás de la placenta. El sangrado en el abrupcio hace un hematoma retroplacentario, de tal manera que la pérdida hemática es mucha, el feto se encuentra muy mal, la madre probablemente también se encuentra mal, pero clínicamente observamos muy poquito sangrado. De metrorragias del tercer trimestre, lo que se os pide que conozcáis es sobre todo el diagnóstico diferencial entre todas ellas, entre abrupcio de placenta, entre placenta previa, vasa previa y rotura uterina. Este es un esquema, resumen de todos ellos que os puede ayudar mucho. De todos ellos tendréis que conocer el factor de riesgo, el tipo de sangrado, el estado de la madre y el estado del feto. En el abrupcio de placenta, el factor de riesgo más frecuentemente encontrado es la hipertensión arterial y la multiparidad. En el caso de la placenta previa, el factor de riesgo más frecuentemente encontrado es tener un útero con una cicatriz previa, es decir, sobre todo úteros con cesáreas anteriores, que lo que hacen es que esa zona de cicatriz no perfunda la placenta, con lo cual la placenta va a tener que volverse grande, que aumentar su superficie e insertarse en el segmento inferior para nutrirse mejor. En el caso de vasa previa no hay ningún factor de riesgo relacionado con la patología, y en el caso de la rotura uterina de nuevo encontramos que la cesárea anterior es el factor de riesgo más frecuentemente encontrado. En cuanto a las características del sangrado, que probablemente es lo que os van a orientar hacia un diagnóstico u otro en un caso clínico en el MIR, en el caso del abrupcio es escaso y oscuro, por lo que hemos explicado antes. En el caso de la placenta previa es un sangrado rojo, no se produce una retención detrás de la placenta, sino que la placenta previa sangra y directamente sale por los genitales externos. En el caso de la vasa previa os vais a encontrar con un sangrado rojo y que típicamente se inicia con la amniorexis, y en caso de rotura uterina nos encontramos con un sangrado rojo y en cantidad normalmente moderada. En cuanto al estado de la madre en el abrupcio, pues suele ser malo, y lo cual es chocante con la poca cantidad de sangre que vemos aparecer por los genitales externos. En el caso de la placenta previa, el estado de la madre pues corresponde perfectamente con la cantidad de sangrado que observamos salir. En el caso de la vasa previa, el estado materno es bueno, porque la rotura de vasa previa supone rotura solo de circulación fetal que no atañe a la madre, y en el caso de rotura uterina el estado materno suele ser malo o muy malo. En cuanto al estado fetal, en el caso del abrupcio es malo, es una patología grave y que es causa de sufrimiento fetal grave. En el caso de la placenta previa, el estado fetal depende de la cantidad de sangrado que veamos salir. En el caso de vasa previa, efectivamente el estado fetal es muy malo, porque la rotura de vasa previa supone rotura de circulación directa fetal. Y en el caso de la rotura uterina también es muy malo, porque al romper el útero el feto sale a la cavidad abdominal y deja de recibir perfusión a través de la placenta.